Hola amigos de Arte en tus Manos para hoy un nuevo proyecto. Este ya será el último de esta temporada navideña. Espero que les guste, que lo pongan en práctica. Es un árbol hecho en puras gomas, ¿sí? Es una idea muy sencilla que pueden realizar ustedes en familia para compartir con sus amigos y con sus familiares en esta época de Navidad. Es ideal para las fiestas del 24 de diciembre para compartir en novenas. Esperamos que les guste, lo pongan en práctica. Recuerda regalarnos tu me gusta, suscribirte y compartir el video con tus amigos y familiares. Entonces comenzamos aquí en tu canal Arte en tus Manos. Los materiales que vamos a utilizar son muy sencillos de encontrar, como son tijeras, silicona caliente, el poliestireno o también llamado icopor, porexpan, unicel, telgopor, anime, o sea, dependiendo del país le tienen un nombre, pero el que es a nivel industrial se llama es poliestireno. Este viene de 1.5 centímetros de grosor y de ancho tiene 15 centímetros la circunferencia. El cono, que es nuestro protagonista, tiene una altura de 20 centímetros. Entonces siempre buscamos que la base sea un poco más grande, así que aproximadamente sea de unos 4 centímetros, 3 centímetros y medio de distancia para que nos dé una base bonita. También vamos a utilizar foamy o goma eva en color verde escarchado. Ustedes lo pueden escoger del tono que deseen, el tono que más les guste. También estas gomitas, ¿sí? Estas son unos dulces muy comunes aquí que los encontramos en todas partes. Estos también son los moldadientes o palillos que se utilizan mucho para limpiar los dientes, pero aquí lo voy a utilizar es para decorar. Una cinta adhesiva, así en color plata, o también si la quieren dorada, de estas vienen de muchos motivos, entonces son fáciles de encontrar. Entonces con estos materiales comenzamos. Ahora lo que hicimos fue que pasamos la base en el foamy y vamos a hacer como una especie de tapa, así para la parte superior. Entonces la vamos a pegar con silicona caliente. Y así cubriríamos la parte superior de la pieza de icopor o poliestireno. Entonces esperamos a que pegue bien y luego con la cinta adhesiva vamos a cubrir todo el contorno. Listo, así queda, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es que también en la base del árbol, de este cono, entonces aplicamos silicona y lo pegamos sobre la base. Nos fijamos que quede bien centrado. Y listo. Ahora vamos a empezar a tomar los moldadientes o palillos. Como son tan largos, vamos a tomar las tijeras y en el centro cortamos en diagonal para que no nos pierda la punta, porque la necesitamos, ¿sí? No quedan de pronto perfectos, pero van a permitir que podamos ponerlos bien sobre las gomitas. Entonces aquí en el centro los insertamos y así nos queda. Entonces vamos a empezar a cubrir el árbol. Recuerden que las manos las tienen que tener muy limpias o utilizar guantes también que nos permitan que el trabajo quede muy limpiecito, y que no nos vaya a quedar de pronto que vayamos a manipularlo y que nos vaya a quedar de pronto con suciedades lo que estemos haciendo. Y vamos a empezar, ¿sí? Como ya pusimos el moldadientes aquí en las bases de las gomitas, entonces vamos a empezar a introducirlas, a insertarlas así por todo el contorno del árbol. Ustedes verán si lo ponen de diferentes colores. Yo lo voy a poner así de un solo tono cada vuelta. Bueno, ya terminé con la primera, ¿sí? Vuelta de los de color rojo.
Ahora voy a poner los de color amarillo. Procuro que quede entre dos de las gomitas para que tape los orificios y para que no se vaya a ver la base blanca. Entonces así le sigo haciendo por todo el contorno. Si se fijan, no se va a notar la base del icopor, porque ellas mismas se encargan de irlo tapando. Seguimos entonces poniendo las gomitas, las gomas, por todo el contorno. Normalmente estos paquetes los venden surtidos, entonces es muy difícil conseguir que solo sean verdes o que solamente hayan rojos. Si los encuentran, queda todavía mucho más lindo. Bueno, aquí ya estamos trabajando sobre lo que es ya el extremo del árbol. Entonces igual seguimos introduciendo los palillos. Aquí en la copa del árbol, en la parte ya superior, entonces ponemos ya lo que nos queda solo en verde. Y ya le voy a poner algo de decoración para que quede y vean cómo queda ya el árbol totalmente terminado. Bien, y entonces así nos ha quedado el árbol. Solamente le vamos a poner un toquecito. Esta es una estrella de estas de copo de nieve. La vamos a introducir para que le dé un toque especial a este árbol que está hecho de muchos dulces, de muchas gomas. Que espero que les haya gustado el proyecto. Ya ustedes pueden ambientar como más les guste. Este árbol les sirve para compartirlo en las novenas. Aquí en Colombia le hacemos novenas al Niño Dios, entonces pueden compartirla con los niños. En otros países, por ejemplo como México, que hacen posadas, entonces pueden compartirla con sus invitados, o también para ponerlos de decoraciones en sus centros de mesa. Sí, hay muchas partes donde lo pueden compartir. Si lo van a hacer, por ejemplo, de un día para otro, entonces lo hacen todo así completo como está aquí y lo pueden guardar en el refrigerador para evitar que las hormigas hagan fiesta también con estas delicias de dulces. Entonces espero que les haya gustado el proyecto. Es el último que compartimos ya de Navidad en esta temporada. Ya empezamos con otros proyectos que estamos trabajando, y regálanos por favor tu me gusta, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, comparte el video para que muchas personas conozcan estas ideas que nosotros realizamos, y entonces nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus manos. Abrazos para todos, felices fiestas para todos, y nos vemos en un próximo proyecto.